hepatitis crónica. La hepatitis crónica es la inflamación del hígado que dura más de 6 meses. Las causas son generalmente las infecciones por virus hepatotropos, como el virus B, C, D, pero también la hepatitis autoinmunitaria puede causar hepatitis crónica y algunos fármacos, o a veces es desconocida la causa de la hepatopatía crónica. En la imagen se ve que la hepatopatía crónica puede progresar a cirrosis. Y la cirrosis predispone al carcinoma hepatocelular. En esta imagen se puede ver una triada portal, una vena, y se ve la inflamación o el infiltrado linfoplasmocitario que hay en la triada portal, lo que indica una hepatitis activa. En esta hepatopatía crónica puede observarse no solamente inflamación o infiltrados linfoplasmocíticos, sino que también se ve necrosis, o sea, hay células necrosadas, hepatocitos necrosados, hay aparición de colágeno formando tejido fibrótico, organización, y puede avanzar hacia la cirrosis, que es la deformación de la estructura histológica del hígado debido a la fibrosis avanzada. ¿Cómo se evalúa el grado de la hepatitis crónica y el estadio de la hepatitis crónica? Acá tenemos dos escalas que evalúan el grado de la hepatitis crónica y el estadio de la hepatitis crónica. El grado se evalúa por el nivel de hepatitis de interfase periportal, el grado de necrosis confluente, el grado de necrosis quística focal y el grado de inflamación portal, asignándose puntuaciones de acuerdo a la intensidad de estas lesiones, tanto de la necrosis como la inflamación o la fibrosis. En cambio, el estadio de la hepatitis crónica se mide valorando el nivel de fibrosis. Entonces, cuando no hay fibrosis, asignan 0 puntos. Cuando la fibrosis se encuentra en la región portal, tiene 1 punto. Cuando la fibrosis abarca la mayoría de los espacios portas, asignan 2 puntos, así sucesivamente, ¿verdad? Las escalas para valorar el grado y el estadio son la de Hyde y la de Metavir. Son escalas, esta que se ve en la imagen es la de Hyde. También el nivel de fibrosis, aparte de la biopsia, que es la técnica con la que evaluamos la cantidad de fibrosis que hay en el hígado, también existe hoy en día biomarcadores, es decir, sustancias en la sangre que se relacionan con el nivel de fibrosis. O sea, puede estimarse hoy en día el nivel de fibrosis hepática con biomarcadores en la sangre. También la fibrosis puede estimarse con elastografía. O sea, se puede medir la elasticidad del tejido hepático con un dispositivo que emite una onda. Bueno, entre las causas de hepatitis crónica, es decir, que dura más de 6 meses, tenemos al virus de la hepatitis B como una causa importante. La mayoría de las infecciones por hepatitis B causan una hepatitis aguda, que se resuelve espontáneamente en el 99% de los casos. Y solamente 1% de las infecciones se permanece en forma de hepatitis crónica. O sea, dura más de 6 meses. El 1%. Pero si esta infección por hepatitis B ocurre en un recién nacido, la probabilidad de desarrollar hepatitis crónica es mucho mayor. Un paciente con hepatitis crónica, es decir, que tiene enzimas hepáticas aumentadas, que tiene síntomas, puede estar en fase de replicación o en fase de no replicación, que significa que en la fase de replicación el virus está multiplicándose, está reproduciéndose. Es decir, que en esa fase aumenta la cantidad de ADN del virus y aumenta la cantidad del antígeno E. En cambio, en la fase de no replicación, el virus no se está reproduciendo, hay poco nivel de ADN en la sangre
y el antígeno E es negativo y existen anticuerpos contra el antígeno. Entonces, ya vuelvo a repetir que en, el nivel en la fase de replicación, el antígeno E es positivo y hay gran cantidad de ADN viral en la sangre. En cambio, en la fase de no replicación, el antígeno E es negativo, hay anticuerpos contra el antígeno E y el nivel de ADN es menor a 10 a la 3 billones. También está el paciente que es portador inactivo del virus, o sea, tiene el antígeno S en sangre, se ha expuesto al virus, pero no hay ni ADN, ni antígeno E, ni tampoco elevación de enzimas hepáticas. Entonces, el antígeno E es un antígeno utilizado para valorar el nivel de replicación viral, que significa que un paciente está en fase de actividad, o sea, el virus está infectando activamente las células hepáticas y que esa persona también puede contagiar fácilmente el virus, ya sea por el parto o por compartir agujas o por relaciones sexuales inclusive. Entonces, el antígeno E positivo habla de la infectividad, del nivel de actividad de la enfermedad. Pero en los primeros decenios de la enfermedad, el antígeno E puede ser positivo y el hígado no mostrar niveles de lesión hepática. O sea, por más que haya replicación viral, a veces el hígado no muestra lesiones histológicas, aún, ¿verdad?, en los primeros decenios. También existe un fenómeno que consiste en la mutación del antígeno E. O sea, el antígeno E puede estar mutado y debido a esa mutación ser negativo. O sea, se inactiva el antígeno E. Pero eso no significa que el virus no esté replicándose, sino que el antígeno está mutado y por eso sale negativo. Esta mutación es frecuente en Europa y en Asia, y en este tipo de infecciones por virus con mutaciones del antígeno E, el DNA tiene cifras más bajas y la progresión a cirrosis es mucho mayor. Tienen más reactivaciones, más exacerbaciones y a mayor replicación, mayor lesión hepática. El nivel de DNA del virus se relaciona con la probabilidad de desarrollar cirrosis. Cuanto más ADN viral hay en sangre, o sea, más probabilidad existe de que esta lesión hepática avance hasta la aparición de la cirrosis o inclusive de las neoplasias como el carcinoma hepatocelular. ¿Y cuáles son los síntomas de un paciente con hepatopatía crónica? El síntoma principal es la fatiga, podría desarrollar un poco de ictericia, el malestar general, los síntomas inespecíficos, anorexia, o sea, no tiene ganas de comer, y exacerbaciones en forma de hepatitis aguda, o sea, cuadros similares a una hepatitis aguda con náuseas, vómitos, ictericia, inclusive puede haber eh, prurito, prurito por la elevación de la fosfatasa alcalina y las bilirrubinas. ¿Qué otros síntomas existen en la hepatitis crónica? En la fase avanzada, como en cualquier hepatopatía crónica avanzada, aparece ya la encefalopatía, la aparición de varices esofágicas que se deben a la hipertensión portal y la ascitis, por ejemplo. En la hepatitis B también existen cuadros que son autoinmunitarios o que son debidos a la presencia de complejos antígeno-anticuerpos que producen artralgias, dolores articulares, púrpuras, glomerulonefritis, inflamación de los glomérulos renales y inflamación de los vasos sanguíneos, o sea, vasculitis, como poliarteritis nodosa, etc. En el laboratorio, en la sangre de un paciente con hepatopatía crónica, ¿qué podríamos encontrar? Las enzimas hepáticas han de estar aumentadas, pero no tanto como en la hepatitis aguda. La bilirrubina también podría estar un poco aumentada. La albúmina podría empezar a disminuir si es que la lesión hepática es importante. Y el tiempo de protrombina también podría aumentar debido a la disminución de los factores de la coagulación sintetizados por el hígado. Bueno, otra de las causas de hepatopatía crónica es la infección por el virus de la hepatitis D. La hepatitis D solamente puede infectar a pacientes que ya están infectados por el virus de la hepatitis B.
Cuando hay una infección concomitante, o sea, al mismo tiempo un paciente tiene una infección por el virus D y B, entonces el cuadro clínico es más grave. La infección concomitante es más grave. Pero el riesgo de cronicidad no es mayor en caso de infección por ambos virus. Las lesiones histológicas se agravan cuando un paciente que ya tenía infección por hepatitis B se añade una infección por hepatitis D. La velocidad con que progresa la enfermedad también es mayor. Y la infección concomitante por hepatitis D produce anticuerpos anti-LKM tipo 3. Otra de las causas de hepatopatía crónica es el virus de la hepatitis C. La infección por hepatitis C en un gran porcentaje de los infectados se cronifica. Recuerden que la hepatitis B producía hepatitis crónica en el 1% de los casos, sin embargo la hepatitis C produce infección crónica en el 70% de los casos, de los cuales 20%, o sea un gran porcentaje, llega a la cirrosis. La hepatitis C es una causa importante de cirrosis en países desarrollados. Y en estos pacientes cirróticos, la mortalidad es mucho mayor a la población general, ¿verdad? 6% de mortalidad anual. En la infección por hepatitis C, generalmente el cuadro es leve, asintomático, inclusive hay pacientes que no elevan las enzimas hepáticas, o sea, es como que el nivel de lesión hepática es muy leve, pero sin embargo, eh, tarde o temprano van desarrollando fibrosis y cirrosis. La evolución de la enfermedad es lenta, lleva años, 10 años, 20 años, y muchos pacientes no tienen síntomas durante todos esos años. Ya luego cuando empiezan a desarrollar fibrosis y hepatopatía avanzada, empiezan con los síntomas de la cirrosis. Eh, entre las causas de trasplante hepático en Estados Unidos, 40% se deben a infección por hepatitis C. O sea, un gran porcentaje de los trasplantados son debidos a infección por hepatitis C. Este es el trasplante de hígado, este es el hígado que se ha donado, que es el lóbulo izquierdo, y que luego de unos meses, 3 meses después, se regenera, ¿verdad? Solamente para mostrar lo que es el trasplante hepático. La fatiga es el síntoma principal de la infección crónica por hepatitis C. Dijimos que es leve, es de lenta evolución. Sin embargo, la infección crónica por hepatitis C también se acompaña de otros cuadros que son autoinmunitarios, como la crioglobulinemia mixta esencial, la vasculitis cutánea, la glomerulonefritis, el síndrome de Sjögren. Estos cuadros se deben generalmente a la formación de complejos antígeno-anticuerpo que se depositan en algunos tejidos y causan inflamación. También se ha dicho que la diabetes mellitus se puede producir en pacientes con infección crónica por hepatitis C. Es como que aumenta la resistencia a la insulina, inclusive favorece el desarrollo de síndrome metabólico. En el laboratorio, en los análisis de sangre, se puede observar elevación intermitente de las enzimas hepáticas. Dijimos que algunos no elevan enzimas hepáticas, pero generalmente hay una elevación intermitente. También los anticuerpos LKM tipo 1. Bueno, otra de las causas de hepatopatía crónica es la hepatitis autoinmunitaria, que significa que el sistema inmunológico ataca a antígenos propios de los hepatocitos, ataca a los hepatocitos. Esto va a producir una inflamación crónica con necrosis, fibrosis y cirrosis en el hígado. La hepatopatía crónica autoinmunitaria tiene la característica de producir síntomas extrahepáticos. Extrahepáticos significa que hay otros órganos aparte del hígado que se ven afectados por la enfermedad. Es decir, por ejemplo, los anticuerpos que atacan al hígado, pueden existir otros anticuerpos que ataquen a los glóbulos rojos y producir anemia hemolítica. Otros anticuerpos pueden atacar las plaquetas y producir púrpura trombocitopénica idiopática. Otros anticuerpos pueden atacar a los islotes de Langerhans o al páncreas y producir diabetes tipo 1. Atacar a la glándula tiroides y producir tiroiditis autoinmune.
atacar al intestino, atacar al colon, etc. Otra característica es que en la patopatía crónica autoinmunitaria podemos detectar la presencia de autoanticuerpos. Es decir, que existen anticuerpos como por ejemplo los antineutrófilos y los anticuerpos antimúsculo liso. También existen anticuerpos anti-LKM. Entonces, los ANA, que son antineutrófilos, anticitoplasma de neutrófilos, y los antimúsculo liso aparecen en la hepatopatía crónica autoinmunitaria tipo 1 y la anti-LKM aparece en la tipo 2. La de tipo 2 aparece en personas más jóvenes, generalmente mujeres, son más graves, tienen escasa respuesta al tratamiento y generalmente tienen recaídas. O sea, es una forma de enfermedad autoinmunitaria más fuerte, más grave que la de tipo 1. En la hepatopatía crónica autoinmunitaria también podemos encontrar elevación de la fracción gamma de las proteínas plasmáticas, o sea, elevación de las gamma globulinas, hipergamma globulinemia. Y en muchos pacientes que tienen hepatopatía crónica, cuya causa es desconocida, se cree hoy en día que en realidad tienen causa autoinmunitaria. Una característica en la biopsia hepática de los pacientes con hepatopatía crónica autoinmunitaria es la presencia de plasmocitos. Los plasmocitos caracterizan a la hepatitis autoinmunitaria. Y también la necrosis de interfaz. Necrosis de interfaz quiere decir que existe necrosis en los espacios portales, pero que esta inflamación abarca el parénquima hepático, o sea, avanza hacia el sitio donde están los hepatocitos, no es que permanece solamente en la tríada. Una característica importante es que el cuadro de hepatitis crónica responde a los glucocorticoides. Eso es una característica de la hepatopatía crónica autoinmunitaria. Se mejoran los síntomas con los glucocorticoides.